hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de interpretar una carta natal, muchas más de las que se suelen mencionar habitualmente. Obviamente, todo es importante y siempre conviene quizás empezar una interpretación desde la visualización del ascendente, el sol, la luna, o bien también se puede comenzar viendo el tema del balance de elementos, ¿no? Tener mucha tierra, tener poco fuego, o de las modalidades, lo cardinal, lo fijo y lo mutable, o bien también una observación específica, puntual de cada uno de los factores por separados, qué pasa con Venus respecto de lo vincular, qué pasa con Júpiter respecto de la expansión, el crecimiento en nuestra vida, pero nunca está de más, y siempre me parece que es una clave absoluta respecto de captar la principal esencia, ¿no? La esencia básica de una carta natal, el tema de ver la distribución planetaria. Eso nos va a decir mucho, no solamente de las características propias, de los intereses o las motivaciones o las facilidades o las posibles dificultades que pueda observar una persona a lo largo de su vida, en su etapa vital, sino también, sobre todo, ámbitos de vida. Es decir, cuando hablamos de distribución planetaria, vemos, por ejemplo, dónde están ubicados los planetas en las casas. Esta imagen que está acá atrás, ¿no?, muestra una sumatoria de planetas en un sector específico de la carta natal. Eso nos habla, insisto, no necesariamente de cualidades, capacidades, talentos propios de la persona en sí, sino espacios que seguramente van a requerir mucho de la persona. Es decir, la persona se va a ver compelida, si se quiere, a actuar puntualmente en esas áreas de vida o en esos sectores de la carta que estuvieran activados de acuerdo a esta distribución. Vamos a hacer algunas distinciones. No solamente vamos a hablar de esto de tener muchos planetas en una casa. En ese caso, obviamente, ese ámbito de vida, la casa en cuestión, sería un ámbito central. Tampoco nos vamos a puntualizar, a focalizar específicamente en sectores genéricos de la carta. Por ejemplo, tener la mayoría de los planetas en las casas de arriba o la mayoría de los planetas en las casas de abajo o al costado, depende, el hemisferio del otro, el hemisferio del yo, que igualmente es interesante, pero podría darse el caso de cartas que no tengan ninguna especificación puntual. Por ejemplo, las cartas en donde todos los planetas parecen estar desperdigados, uno en cada casa, o más o menos, ¿no? Lo que se llama un modelo salpicado. Están estos de los llamados modelos planetarios. Bueno, eso quizás sería motivo de otro video en sí. Pero ¿qué pasa? Es llamativo si tenemos todos los planetas en un sector. Es llamativo si tenemos los planetas desperdigados por toda la carta. Y también puede dar una indicación interesante tener planetas, la mitad, por ejemplo, los planetas ubicados en un sector de la carta y la otra mitad ubicada en el otro sector, en el sector opuesto. Estos se denominan modelos, bueno, por ejemplo, en esto de los modelos planetarios, modelo abanico, balde, etc. Y tienen que ver con determinadas características propias de la persona y propia de los ámbitos de vida que va a tener que atravesar. Vamos a explicarlo de a poco. Primero, ¿nos debería llamar la atención, por ejemplo, si en nuestra carta vemos una sumatoria de planetas así tan marcada en un solo sector? Sí. Claramente va a tener un impacto interpretativo notable dicha distribución. Ahora bien, ¿eso es bueno o es malo? Lo que nos dice, a veces me pasa, ¿no? Esto de gente, consultantes, alumnos, ustedes, me preguntan, ¿es bueno o es malo que tenga 7 planetas en la casa 7? O 7 planetas en la casa 10. Y lo que cualquier astrólogo que se precie de serlo diría, solamente desde esa apreciación, es depende, ¿no?
puede estar buenísimo, puede traer algún tipo de dificultad, pero depende mucho del contexto general de la carta, más allá de eso, y del contexto de tránsitos, de progresiones secundarias, de revolución solar que la persona tenga que atravesar en ese año. Lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que tener muchísimos planetas en una casa en sí, lo que habitualmente suele constituir un stellium, es decir, una conglomeración de planetas en conjunción entre sí, obviamente esa área de vida, esa casa en particular, va a ser una casa absolutamente protagónica en nuestra vida cotidiana siempre, ¿no? Es decir, los asuntos primordiales de nuestra vida es probable que se desplieguen en ese ámbito en cuestión. Supónganse, tenemos muchísimos planetas en la casa 7. La casa 7 puede tener que ver con pareja, con sociedades, etcétera, con el otro. Y puede ser, ¿no? ¿Vieron esas personas que dicen, y no sé estar solo, siempre estoy con mi pareja, necesito un partener, alguien que me haga la segunda, puede ser un socio? Mencionamos siempre esto de, puede ser el matrimonio o John Lennon y Paul McCartney, por ejemplo, colaborando uno con el otro. Mucha casa 7, de hecho John Lennon tenía mucha casa 7, una casa 7 bastante acentuada, era de Libra además. Bueno, el otro, si tuviéramos una gran proliferación planetaria en la casa 10, casa de reconocimiento profesional por ejemplo, es probable que los principales acontecimientos de nuestra vida, las principales tendencias estén ligadas a nuestro desarrollo a nivel profesional, ¿no? O tal vez esas personas adictas al trabajo que están constantemente yendo a la oficina a las 10 de la noche para terminar algo, vuelven a su casa y se quedan trabajando hasta las 2 de la mañana, mucha casa 10, es como que su vida se centra en eso. Si hubiera una gran proliferación de planetas en la casa 4, quizás hablaría de personas muy ligadas a la familia, a los orígenes, esas personas que siempre tienen al núcleo familiar rodeándolas, ¿no? Etcétera, etcétera. Obviamente están los videos de las casas astrológicas acá mismo en este canal, pueden investigar. Si tienen muchos planetas en la casa 1, vean el video de la casa 1. Si tienen muchos planetas en la casa 2, vean el video de la casa 2 y así sucesivamente. Esto se potencia, obviamente, si en la casa en cuestión, además de haber muchísimos planetas, están particularmente el Sol, la Luna, que serán las luminarias y son los factores más importantes a nivel planetario en una carta, o bien el regente del ascendente. Conviene observar, ¿no? Preguntarnos, si tenemos ascendente Virgo, ¿cuál es el regente de Virgo? Mercurio. Si Mercurio está presente en ese conglomerado de planetas, en ese caso que acabo de mencionar, ese ejemplo, esa casa con el stellium se potenciaría todavía más, ¿no? O si tuviéramos ascendente Sagitario, Júpiter. Si tuviéramos ascendente Tauro, Venus. Y así con todos los signos, ¿no? Es decir, vemos que hay muchísimos planetas en un sector y además está el Sol o la Luna, o el Sol y la Luna. Y además el regente del ascendente es como bingo. Ahí está la clave absoluta a nivel ámbito de vida de nuestra existencia, realmente. Está bueno establecer eso, a ver dónde están las claves, dónde la vida nos va a demandar más y dónde poner el foco para resolver ciertas cuestiones que pueden tener que ver con lo destinal, ¿no? De alguna manera en nuestra vida. Nuestra misión de vida va a estar muy centrada en esos ámbitos en particular. Bien, eso por un lado. Ahora bien, es probable que no tengamos un área de vida específicamente acentuada. Hay muchos casos en donde no se da eso. En mi carta, por ejemplo, no hay 7 planetas en una casa. Están bastante distribuidos por todos lados mis planetas. En ese caso, quizás conviene observar, verificar, si es que hay en general una mayor cantidad de planetas, por ejemplo, en las casas de arriba o las casas de abajo. Por ejemplo, fíjense,
Tal vez tengan, cuando vean sus cartas, podrán apreciar que tienen 8 factores arriba, 9, planetas, los nodos, Quirón, qué sé yo, todo arriba, y tal vez tienen 1 abajo, o ninguno, todos arriba y ninguno abajo. Esto ya nos va dando ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, las casas de arriba están mucho más ligadas a la vida pública, a la exposición, puede ser desde lo profesional o en general. Reconocimientos académicos, la vida pública, ¿no? La vida como partes del engranaje de la sociedad allá afuera. Puede ser políticos, sindicalistas, qué sé yo, el mundo público. Es probable, podría ser una señal en nuestra vida que si tenemos la gran mayoría de los planetas en las casas de arriba, la vida nos requiera tener que participar de instancias públicas, de instancias colectivas, procesos masivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo conozco gente, tengo en mi entorno cercano gente con planetas arriba y tienen esa tendencia no solamente de ser requeridas a nivel público, por ejemplo, o en los grupos de padres, ¿vieron en las escuelas? Que estas personas levantan la mano, son la persona que se encarga de organizar, de hablar con la maestra, ¿no? de hablar con las autoridades de la escuela, forman parte del entramado público, si se quiere, de la vida cotidiana. Y también a veces uno puede observar que las personas que tienen una mayor acentuación ahí arriba están muy conscientes, y es una suerte de preocupación para esas personas definir cuál es su rol en la sociedad, qué rol ocupan dentro del entramado social, son reconocidas o tal vez no son reconocidas, pero tienen la inquietud de serlo, etcétera, ¿no? Es muy interesante. En cambio, las personas que tienen la mayor cantidad de planetas en las casas de abajo, si es que se diera el caso, puede no darse ninguna de las dos, pero si se diera, es más factible que estén conscientes o focalizadas en asuntos más bien de entrecasa, podríamos decir. Familia, hijos, rutinas cotidianas, un mundo más centrado en lo íntimo y en donde quizás no importe tanto definir cuál es el rol que ocupamos en este entramado social del que formamos parte. Ahí levanto la mano y me pongo a mí mismo como representativo. Más allá de que obviamente las personas somos complejas, todos tenemos una parte pública, una parte íntima. Yo tengo la mayoría de los planetas abajo, aunque en la casa 10 tengo al regente de mi ascendente Piscis, Neptuno. O sea que todo es según el cristal con que se mire. Pero tengo el Sol abajo en la casa 1, tengo la Luna abajo en la casa 4, todos los planetas personales en las casas de abajo. Si yo les tengo que ser sincero, a mí no me importa en absoluto definir mi rol en la sociedad, no me importa el impacto que puedo tener en la sociedad. Hago estos videos, me gusta hacer estos videos, los disfruto, espero que les sirvan, me encanta todo el proceso, pero sinceramente hay algo en donde si esto, mi rol como astrólogo, mi rol como docente en el Centro Astrológico de Buenos Aires, mi rol como consultor astrológico o haciendo estos videos, si esto me trae gloria, premiaciones, reconocimiento, bien, y si no, también. La verdad que cuando hay una acentuación de las casas de abajo es mucho más factible que nuestras motivaciones o la vida que nos rodea esté más centrada, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Mi hija, mi familia, mi propia creatividad individual, por ejemplo, tocando el piano tranquilo en mi casa, ¿no? El teclado, no tengo piano, pero bueno, teclado. Etcétera. Soy feliz con eso. Después si hay un impacto, premiaciones, el premio Nobel, qué sé yo, no me importa, ¿no? Es interesante. Ahora bien, esto puede incidir en motivaciones propias o no, depende, ¿no? Acá viene una suerte de paradoja. ¿Qué pasa si tenemos planetas introspectivos,
o intimistas, como por ejemplo el Sol en Cáncer, la Luna en Tauro, la Luna en Virgo, factores que no son tanto de exposición, pero los tenemos en las casas de arriba, que podría darse eso. Ahí hay una problemática a resolver, si se quiere. ¿Por qué? Y porque la persona tal vez desearía estar en ámbitos más privados, más íntimos, más recluidos, más alejados de los focos, del foco público, pero la vida la lleva a ocupar lugares de mayor exposición, etc. Es interesante también contemplarlo desde esa perspectiva que bien podría llegar a darse. Quizás es el caso de alguno de ustedes. Mayoría de planetas arriba, pero si fuera por ustedes dirían, quiero irme a una casita en medio de la nada, alejarme, vivir en el bosque, que nadie me moleste, pero al tener todos los planetas arriba, la vida me lleva constantemente a ocupar lugares públicos, de exposición, etcétera, etcétera, etcétera. O al revés, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahí tengo un ejemplo que ahora voy a dar. Una persona que tiene Sol en Sagitario, Luna en Sagitario, Júpiter predominante, Júpiter en el ascendente, lo que sea, le encantaría viajar por el mundo, salir del entorno cerrado, pequeño, de un núcleo familiar o lo que sea, y viajar despreocupadamente por el mundo independientemente y quizás siendo reconocido, supónganse, como un youtuber que hace filmaciones de sus viajes, etc. Tal vez la persona tiene mucho fuego, tiene mucho Sagitario, le encantaría todo eso, pero le toca tener todos los planetas en las casas de abajo, en la casa 4 o lo que sea, o la mayoría, y tal vez no puede, pese a que quiera viajar y quiera ser independiente y quiera ser reconocida. Y le toca quedarse en un entorno más cerrado, más pequeño, etc. El ejemplo que me vino a la mente mientras comentaba esto es el de una película bastante famosa de los años 40. Era famosa. Ahora tal vez ha sido un poco olvidada, pero es una gran película que se llama It's a Wonderful Life, es una vida maravillosa, así se llama. No me acuerdo el actor, creo que era Jimmy Stewart. Después me voy a fijar. Pero Stewart era el apellido, creo. ¿Y qué pasa? Era así, era literalmente esto. Se ve que el personaje de esa película tenía un ímpetu sagitariano de viajes, de expansión, pero la vida lo lleva a tener que quedarse en su pueblito natal, creo que se llamaba Bedford Falls, quedarse ahí. Y porque tiene que ocuparse de la familia, del padre, de la madre, de cosas, y no puede viajar. Entonces también está bueno esto de la distribución planetaria, que lo que quiero decir, antes que nada, aclarar, no está hablando de imposibilidades o de cosas marcadas imposibles de resolver. En todo caso, cuando se da esta divergencia entre querer un poco más de privacidad, pero tener todos los planetas arriba y no poder acceder tanto a la privacidad, o querer mayor expansión, viajes, y tener todos los planetas abajo y que se dificulte un poco esa cuestión viajera, expansiva, se puede resolver, obviamente, pero hay que tener en cuenta determinadas cosas de la carta como para buscar esa resolución. Pero el conflicto puede estar, ¿no? En ese caso. Así que está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Ya la primera distribución puede ser esto: mayor cantidad de planetas arriba o mayor cantidad de planetas abajo. O bien puede darse entre los otros hemisferios, que es el hemisferio occidental y el oriental, vistos desde la carta natal. Básicamente, para traducirlo a un lenguaje que se entienda, el hemisferio del otro o de los otros, que es el que va de la casa 4 a la casa 10, es decir, casas 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese ámbito, hemisferio del otro. En ese caso, lo probable es que la vida nos lleve a tener que ocupar instancias de debate con un otro, tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Pactos entre dos personas, pareja también, sociedades,
no suelen ser cartas de esto que a veces se dice como el buey solo bien se lame. Por el contrario, estos son dos bueyes o dos personas que se unen, o varias personas, pero uno también a veces en función de los demás, ¿no? Gente, por ejemplo, que se dedica a lo terapéutico, psicoanalistas, gente que hace consultoría de cualquier tipo, puede ser consultoría astrológica, tarot, psicoanálisis, que viven de alguna manera en función de los demás, ¿no? Se encuentran a sí mismos en los demás. Eso es interesante. O bien, al revés, el hemisferio del yo, que sería el hemisferio que va de la casa 10 a la 3, ¿no? En el otro caso era de la 4 a la 9, no de la 4 a la 10, de la 4 hasta la 9, o hasta las puertas de la 10, ¿no? Pero queda en la 9. El hemisferio del yo sería de la 10 a la 3, ¿no? Casas 10, 11, 12, 1, 2 y 3. En ese caso, el foco principal estaría dado en el yo. Personas no necesariamente individualistas, ¿no? Porque puede ser que por los planetas que tienen o los signos que tienen presentes en esas casas, tal vez sean personas altruistas, etcétera, ¿no? Pero hay una tendencia con ese hemisferio del yo a poner un foco en la persona como ser individual o bien como ser que desde un liderazgo pueda influir en grupos, por ejemplo, si tiene factores en la casa 11. Pero hay algo de poner el centro en uno, ya sea como líder profesional o como un profesional independiente propio de la casa 10, ya sea como nuestra figura en primer plano o nuestra voluntad en primer plano, si es que tenemos el sol en casa 1, por ejemplo, etcétera, ¿no? Como líderes de grupos, si es que tenemos planetas en la casa 11 y demás. Ya pueden ver las casas, insisto, en este mismo canal. Pero en todo caso, el foco tal vez tiene que ver, como desarrollo personal, la solidificación y el fortalecimiento del yo individual para luego poder introducirlo a nivel social, pero bien centrados en nosotros mismos. Y ahí sí podría haber algo más de buey solo bien se lame, ¿no? Por ejemplo, igual todo tiene que ver con todo y obviamente hay que hacer un balance no solamente de la distribución planetaria, sino de otras cosas más. El signo del ascendente, el signo del sol. Pero la distribución planetaria es importante. Ya nos va dando sugerencias interpretativas muy importantes a tener en cuenta. Bien, esto que vimos hasta ahora tiene que ver con si hay acentuaciones. Pero como dijimos, puede darse el caso de que no hubiera acentuación planetaria en la distribución y que tuviéramos un planeta en cada casa o dos planetas en una casa, salteamos un planeta por acá. Los planetas como desperdigados en todo el ancho de la carta natal, ¿no? En ese caso, lo que podríamos decir es que, bueno, obviamente la conclusión lógica es que no hay una focalización específica, lo que puede dar facilidades pero también ciertas dificultades, como todo realmente. Pero ¿en qué consistirían las facilidades, las facultades o los talentos que puede tener una de estas cartas salpicada, si se quiere? Bueno, primero, la posibilidad de que la persona en cuestión sea muy buena en muchas cosas, ¿no? ¿Vieron esas personas versátiles, multitalentosas, que saben tocar el piano, saben actuar, saben pintar cuadros, qué sé yo, son arquitectos, lo que sea, ¿no? Dirigen películas, qué sé yo, hacen trucos de magia. Estoy pensando en Orson Welles, que no tengo ni idea de la carta, pero un gran director de cine, quien además era mago, había conducido programas de radio, etc. Era locutor, tenía una voz potente, bueno, esas personas versátiles. Si alguien sabe la carta de Orson Welles y sabe si tiene una de estas distribuciones planetarias por toda la carta, lo puede decir en comentarios. Yo la verdad que no tengo ni idea, pero se me vino a la mente esa versatilidad. Ahora bien, tal vez Orson Welles no. ¿Por qué? Porque
el riesgo que puede tener esto de tener un capitán en cada puerto, no sé, es que es cierto, una gran versatilidad, una gran proliferación de diversos talentos, pero también puede darse el caso de, primero, la dificultad por decidirse por uno de esos talentos, que hablando de Orson Welles, en realidad al final sí se terminó decidiendo por ser director de cine como lo central, y lo fue, y fue extraordinario en ese rol. Pero en el caso de las personas con estos modelos salpicados, quizá uno de los riesgos sea la dificultad de decidirse por una sola cosa. Y otro de los potenciales riesgos puede tener que ver con esto, el famoso, el que mucho abarca, poco aprieta. En ese caso, tener muchos planetas en una casa o en un sector, de alguna manera nos facilita un poco la vida. Porque es eso, ¿no? Si es la casa 10, será la 10. Mucho trabajo, mucha cosa. Si es la casa 5, serán los hijos o la creatividad. Si es la casa 7, puede ser la pareja, los socios. Y es como que de alguna forma está resuelto, ya no hay tanta duda, tanta dispersión, etc. Pero, si tenemos un planeta en la casa 1, dos planetas en la casa 2, un planeta en la casa 3, dos planetas en la casa 4, un planeta en la casa 5 y así, no sabemos bien para dónde ir, para dónde agarrar, y podemos quedarnos en esto de no saber elegir qué gusto de helado queremos pedir cuando vamos a la heladería o algo similar en cualquier instancia de nuestra vida, ¿no? No sé qué hacer, no sé para dónde ir. Pruebo un poquito de esto, me aburro, pruebo un poquito de lo otro, me aburro, pruebo un poquito de lo de más allá, me aburro. Es difícil, ¿no? Obviamente, en ese caso, estaría bueno quedarse con la mirada esperanzadora de entender que tenemos muchas facultades, muchas facilidades, un poco de cada cosa, y tal vez desplegar todo ese arsenal múltiple de conocimientos, de saberes, en alguna actividad que requiera de esa multiplicidad de saberes. Por ejemplo, no sé, ¿vieron cuando en los programas de televisión antiguos, programas de preguntas y respuestas, siempre había alguien que ganaba porque sabía de todo? Bueno, es un ejemplo, ¿no? El que sabe un poquito, el que sabe cuál es la capital de Polonia y cuál es el clima promedio de Kuwait y cuál es la moneda que rige en Taipei o lo que sea. En esos ámbitos que requieren un poco como de cultura popular y, por ejemplo, el periodismo, por ejemplo, para hacer un podcast, por ejemplo, para participar en programas de preguntas y respuestas, etc., ahí estaría como el ámbito en donde esas personas con intereses múltiples quizás puedan encontrar algún tipo de canalización y deje de haber esta dispersión tan fuerte en los diversos sectores. Bien, vamos terminando esta parte 1, podríamos decir, de la distribución planetaria, de esto de las agrupaciones de planetas a lo largo de la carta. La parte que va a venir después, no sé si después de este video o más adelante, porque desde mi propia dispersión yo a veces prometo y después no sé, no cumplo. O lo termino cumpliendo pero 2 meses más tarde o 5 meses más tarde. Pero en algún momento vamos a hilar un poco más fino con esto de la distribución planetaria y vamos a meternos más específicamente en los modelos planetarios puntuales, ¿no? Con sus denominaciones oficiales, modelo balde, modelo reloj de arena, ya veremos todo eso. Pero por ahora lo dejamos acá y nos veremos en el video siguiente.